Bienvenidos a Astroarmónico. En este vídeo voy a introducir la metodología de la astroanamnesis con una consultante, un caso real, y voy a empezar explicando qué es la astroanamnesis. Es una metodología astrológica en la cual se trabajan tres mapas astrológicos. Normalmente se trabaja con el horóscopo tropical y en este caso vamos a trabajar también con el sideral y otra carta que es la memoria inconsciente. Con lo cual vamos a tener tres tipos de cartas distintos. El más conocido, el tropical, es, diríamos, como el que se conoce en Occidente y el que se trabaja para profundizar sobre la personalidad, el ego, las experiencias más cotidianas, como es la familia, el trabajo, las energías con las que me identifico, el propósito en esta vida. Y es un mapa, diríamos, de la personalidad con la cual nos identificamos y con la cual estamos reforzando también en cierto modo en la medida en que nos identificamos con ese personaje. En cambio, los otros dos mapas son distintos. Entonces, tenemos el mapa de la memoria inconsciente. Este mapa está hablando de una programación inconsciente y habla de experiencias de vidas pasadas que diríamos que quedan marcadas y que condicionan nuestra vida actual. Vemos cómo en la memoria inconsciente esos patrones tienen mucho peso porque son patrones que no hemos como sanado, no nos hemos descondicionado y entonces a pesar de que tenemos un mapa distinto al tropical en la vida presente, ese mapa tropical está supeditado, en cierto modo, a la memoria inconsciente. Con lo cual, estudiando la memoria inconsciente es útil para poder aprender a descondicionarnos, a tomar conciencia y a entender también cómo vamos viviendo experiencias en esta vida que están condicionadas por este mapa inconsciente. Y por otro lado tenemos el mapa de la carta sideral, que sería un poco la parte más evolucionada, más sutil y que más que entender que hay que trabajarla, diremos que es entender cómo a medida que vamos trabajando el mapa tropical y la memoria inconsciente, podemos lograr sacar un poco la parte sideral, que sería como la parte del alma más pura, más elevada, y entender el mapa sideral puede ayudarnos a entender qué es a lo que nos estamos resistiendo o qué es lo que nuestra alma está queriendo aprender o cuál sería un poco el destino, entre comillas, el punto de llegada al cual llegaríamos si pudiéramos trabajar la parte inconsciente y la parte tropical, pero muchas veces esa parte sideral no llega a desarrollarse en algunas personas si no llevan un trabajo importante. Y hoy tenemos con nosotros a Rosa y vamos a trabajar con sus tres mapas astrológicos. ¿Tienes alguna consulta respecto a cómo funcionan los tres mapas, el tropical, el sideral y la memoria inconsciente? No, en principio, con lo que has explicado, eh, tengo suficiente. De acuerdo, pues vamos a empezar viendo la- el mapa de la memoria inconsciente. Entonces aquí tenemos este mapa, es distinto a tu mapa tropical y ves cómo el Sol, por ejemplo, lo tienes en Leo, no lo tienes en Virgo, que es donde tienes tu Sol en tropical. Y uno de los elementos más importantes en este mapa es la memoria inconsciente. En tu caso la tienes en Libra, en el decanato perdón, en Acuario, en el decanato de Libra, en la cúspide de la casa 12. Esto está hablando de la programación, diríamos, de la percepción que tiñe también tu experiencia actual y de aquello de lo cual estás llamada como a desidentificarte porque es como una tendencia a repetir y a que condicione tu experiencia actual. En este decanato en Acuario, decanato de Libra, eso está hablando sobre todo principalmente de una memoria de quedarse atrapado dentro de las relaciones o dentro de la dependencia
con las relaciones, con los otros. Y como está también en la casa 12, podría estar hablando de una parte también de todavía más de dependencia o de dificultad para salir, para dejar atrás. Y las otras personas, al estar el Sol en Leo y en Aries, en el decanato de Aries, en la casa 5, los otros o el otro se ve más como la figura central, como la figura em, que busca un reconocimiento y sobre la que inconscientemente podría ser que hubieras proyectado em, ese valor o el reconocimiento reconociendo al otro más que reconocerte a ti. Y también como vemos que está rigiendo la cúspide de la casa 5 Leo, y el sol está en Leo, en la casa 5, la cúspide está en Leo, decanato de Géminis. Eso podría estar hablando de cómo el otro también, en cierto modo, busca un reconocimiento, pero también em, está dentro de una dependencia o de un reconocimiento infantil. Con lo cual, esos son un poco los dos puntos que estarían actuando desde el inconsciente en tu experiencia presente, y eso puede ser que lo hayas experimentado sobre todo en las relaciones de pareja, en la cual puede ser que el otro, en este caso las parejas que hayas tenido, hayan, hayan como representado esta parte de Leo en Aries, ese yo un poco más fuerte o ese yo un poco más atrevido o conquistador, y que tú hayas entrado como una dinámica en la cual hayas entrado en relaciones de dependencia. ¿Esto te resuena en algún nivel? Pues la verdad es que sí, con las relaciones de pareja me resuena bastante. Sí, de hecho creo que es lo, bueno, creo no, es lo que he estado viviendo, básicamente. Mm. Pues esta memoria lo que ocurre es como que hay una fuerza para reproducirlo, para representarlo y para vivenciarlo después. Esto es interesante luego casarlo con tu mapa tropical, porque en tu caso con el mapa tropical, em, las relaciones tienes en la cúspide del descendente, tienes a Capricornio, Cáncer, que eso estaría hablando quizá de personas que o que se ponen una carga o una culpa o como un apego emocional, como una persona que quizá te traiga esa carga o te traiga una sensación de que tienes que encargarte como por lealtad también. Entonces, como dándote cuenta quizá de esos arquetipos, puede ser una manera para ti de ir descondicionándote. Pero como comento, la memoria inconsciente es un aspecto que se reproduce de una forma a veces bastante inmediata, ¿no? Luego vamos a ver otra parte que también estaré hablando de experiencias que pueden estar condicionándote. En este caso, el nodo sur lo tienes en Capricornio, en el decanato de Leo. Y eso puede ser que esté hablando de buscar inconscientemente un reconocimiento, puede ser social o sentirse obligado por el papel de hija que ocupas. Entonces, otra vez está hablando de cierto modo de posicionarte ante los demás de una manera de dependencia o de, entre comillas, un poco de sometimiento. Luego vemos que la luna la tienes en el signo de Aries, en el decanato de Géminis, en la casa 9. Y eso podría estar hablando de, en cierto modo, de una parte que busca adaptarse a las expectativas para ser reconocido, y podría ser que fuera buscar el reconocimiento del que es mayor, del hermano mayor o de una figura
que guía o que da una información o que tiene una posición de liderazgo o de un conocimiento superior. Esto sería como estaría trabajando la parte inconsciente a nivel emocional. Y también puede estar ligado esa parte emocional, si nos fijamos en la cúspide de la casa 4 que está en Virgo Leo, como una especie de control por el reconocimiento o control de la situación. Entonces puede ser que inconscientemente buscaras personas que aparentemente em, tuvieran un conocimiento, pero que buscaras también adaptarte al exterior y fuera una manera inconsciente de ejercer una especie de control. Todo esto desde un nivel más sutil. ¿Esto te resuena o lo has visto en tu situación actual o lo has podido detectar en algún momento? La búsqueda de reconocimiento de por distintas vías, sí, eso sí lo reconozco. Sí, de hecho es un tema troncal. Sí, Vale. Y luego tienes un aspecto que es la posición de la Luna con Neptuno y que le hace esto un aspecto que en la astrología se llama una T cuadrada con el Sol, Mercurio y Saturno. Este aspecto he pensado canalizarlo a ver qué información dan los guías para saber inconscientemente qué está representando. ¿De acuerdo? de acuerdo. Vale, pues voy a conectar un momento y a... Vale, este aspecto está hablando de cómo, en cierto modo, en ti había una parte que estaba anhelando ese conocimiento, ese saber, pero sentías que no podías acceder a la información, como que había trabas, como que había una imposición, como que se te estaba vetando la información porque, en cierto modo, se te estaba relegando, se te estaba posicionándote desde un lugar, para que estuvieras en un lugar como no marginada, pero restringirte la información y en cierto modo de dependencia para que en cierto modo dependieras de los demás. Es como que en tu carta de la memoria inconsciente eras una persona que tenías una dependencia hacia los demás y ejercías un rol de depender, pero principalmente porque en las circunstancias en las que viviste no tenías los recursos económicos para poder desarrollarte. Entonces, la trama, entre comillas, de la memoria inconsciente de tu carta es cómo generar recursos, pero para tú misma en poder desarrollarte. De ahí que sí que haya una parte de ti que esté buscando ese conocimiento como recurso para salir de ahí. Pero es importante que tengas en cuenta que a veces hay una parte de ti que tiende a dejarse llevar por las circunstancias cuando en el fondo hay una parte de ti que puede revertir las circunstancias a través de poner en práctica estas herramientas que estás desarrollando o estás conociendo. Entonces, en este caso, esta configuración lo que te está invitando es a que tú misma pongas esta información, este conocimiento, eh, que le des una practicidad y que puedas manifestarlo digamos, en una materialización y que sea práctico para ti. Vale, gracias. ¿Esto ha tenido para ti alguna resonancia con con este momento, o sea, con el momento o con situaciones que te has dado cuenta esta vida que te han llevado a desarrollar o a vivir? Pues esto así de entrada, supongo que como es inconsciente, mm, no lo reconozco. Lo de la búsqueda del conocimiento, pero que yo sienta que se me ha vetado,
Mm, es que tampoco me ha quedado claro a qué tipo de conocimiento, a qué tipo de conocimiento se estaba refiriendo, porque luego ha hablado de los recursos, de generar recursos, y esa parte se me ha hecho un poco confusa. No he sabido, no he comprendido la relación entre el conocimiento, los recursos, a qué se estaba refiriendo exactamente. Vale, pues lo podemos volver a preguntar, a ver. Vale, la parte de conocimiento, sobre todo de sabiduría, pero también de una parte de, también de conocimiento espiritual o metafísico o esotérico. Es como que había una parte de querer saber, había una parte de curiosidad, había una parte de que querías realmente en esa experiencia pasada, que querías realmente desarrollar esa parte. Entonces, te estamos hablando de recursos como herramientas que tú misma puedas utilizar para tener recursos tanto en tu vida práctica como también recursos económicos o recursos prácticos con la gente que tú conozcas en ese sentido. No lo acabo de comprender. A ver si sé formular la pregunta. Eh, ¿Qué es lo que me está impidiendo? O si me estáis hablando de que hay algo que me está impidiendo que yo genere mis recursos o que pueda utilizar los recursos que tengo disponibles porque no los estoy viendo. No sé si es eso lo que me estás queriendo transmitir. Ni tampoco cómo está influyendo el hecho de que yo en una experiencia pasada quisiera acceder a un conocimiento espiritual y que estuviera vetado para mí en aquel momento. ¿Qué repercusión tiene en esta vida actual? Si es que sigo buscando eso que no logré encontrar entonces, inconscientemente lo sigo buscando. No sé si he podido formular bien las dudas. Sí, estamos hablando de que sí, que en esa vida pasada hubo una parte de ti que no pudo acceder a esa información, a ese conocimiento. Entonces, por eso en esta vida sí que hay en ti esa inquietud, ese querer saber, esa fuerza o ese estímulo y lo estás haciendo. Entonces, te queremos decir, la parte inconsciente tiene partes que a veces te pueden limitar, pero hay otras que te estimulan o te hacen que hay un sentido de que tengas esta personalidad actual, que tengas esta experiencia. Está condicionado en el sentido de que necesitas incorporar también esta parte de la memoria inconsciente o sanarla, con lo cual de ahí que tengas esta vivencia actualmente. Esta vivencia de querer conectar con mi dimensión espiritual, ¿te Conectar, refieres? descubrir, desarrollar, estudiar. Vale, vale, ahora creo que sí que lo he entendido. Gracias. Vale, pues entonces esto sería un poco el resumen de esta carta de la memoria inconsciente. Vamos a pasar ahora a ver la carta tropical. Entonces, en la carta tropical tienes el Sol en el signo de Virgo, en el decanato de Leo, en la casa 4, en la cúspide de la casa 4. Eso está hablando, en cierto modo, estaría hablando de em, puede haber una parte de control, una parte de querer dominar, de querer saber, de querer entender también, pero con el decanato de Leo podría estar hablando en cierto modo sutilmente de un dominio, el dominio de la fuerza o una exigencia respecto al rol de hija.
Y sobre todo, estando en la casa 4 podría estar hablando de esa parte de ti en la cual puede ser que sienta, se puede haber dado en una forma no trabajada el ser imprescindible dentro del rol de hija, o que sentir em, que tienes un rol también en ese hogar como hija. Y si analizamos la cúspide de la casa 5 por el Sol, que está en Libra, decanato de Sagitario, esa parte puede estar hablando también de como una especie de una dependencia sostenida sobre una expectativa que no se cumple, una expectativa de futuro. Entonces esto a nivel también más trabajado podría estar hablando de una parte tuya de desarrollo de técnica conectada con una parte auténtica y que eso fuera algo que pudieras utilizar para relacionarte con el otro y crecer con el otro. ¿Esto cómo te resuena o te resuena o no? Pues estoy confundida ahora mismo con la casa 5. Veo que está el sol en la casa, está en la casa 4, Mm. ¿no? Lo último que has dicho sobre la casa 5 no lo he entendido. La parte de que quizá esta parte, la última parte, porque te he comentado dos. A ver, para empezar, no entiendo por qué lo del rol de hija, yendo más atrás, y después la parte que me has explicado de la casa 5 no la he comprendido. Vale, el rol de hija es por el decanato de Leo. Eso podría estar hablando de sentirte o una parte de un arquetipo de sentirse imprescindible como rol de hija, pero también puede estar hablando de otra parte que sería como la parte más sana, sería sanar el rol de hija, el papel de hija dentro de la Vale, familia. vale, ahora sí. Y con la cúspide en Libra, decanato de Sagitario, no evolucionado, podría estar hablando de eso dentro de una dependencia con expectativas hacia el futuro o como que va a ser mejor o con algo que no se sostiene. Es decir, una dependencia de que, por ejemplo, o creer que más adelante va a cambiar o que va a ser mejor sin ser realista. A Vale, ni- pero, perdón, y a nivel, desde una parte sana sería esta parte que sanas de tu rol de hija junto con cómo yo me relaciono con el otro y puedo crecer o puedo experimentar o puedo aprender. vale, bueno, esto lo tendré que pensar o sentir o ver, porque así de entrada me pilla un poco descolocada, la verdad. Vale. Luego vemos la luna. La luna la tienes en Sagitario, en el decanato de Escorpio, en la casa En 12. Géminis. Sí, perdón, en Géminis, en el decanato de Mm, Escorpio, en la casa 12. Y eso podría estar hablando de los roles invertidos. Entonces esto se podría dar en cualquier tipo de relación o también podría estar hablando de una mente que se flagela o una mm. mente que tiende a un poco a la obsesión. Sí, ahí sí me reconozco claramente. O también puede estar hablando de la niña reprimida. Claro, También. todo esto son arquetipos que con el tiempo, claro, cuando la persona es mayor, pues entonces ya va sanando, ¿no? Es más fácil que vea.
esa parte sana. Y claro, si vemos, analizamos de nuevo la cúspide de la casa 4, vemos cómo con Virgo Leo em, puede haber una parte de búsqueda de ese reconocimiento como hija o desde una forma no sana un servir a la familia para que, pues para sentir quizá una especie de reconocimiento, eso también podría ser. Desde una parte sana, pues entonces estamos hablando de sanar, sanarte como hija o sanarte tú. Sí, sí, esto sí que lo veo más como algo pasado, lo de querer ganarme como el reconocimiento o el hacer el papel de hija correcta y sí, correcta, que hace que, que está ahí para lo que se necesita, que es responsable, que es lo que se espera de ella. Esto sí que lo veo más del pasado que de ahora mismo. Pero sí, sí que veo que eso en mi vida ha estado. Pero no solo con respecto a la madre, sino también a la familia en general. Mm. Claro, estar en la cúspide de la 4 sería la familia. Mm. Y esto que te he comentado antes de la mente que se flagela o la inversión de roles o una mente a veces un poco con miedos, esto es algo como rige también tu ascendente en la luna, puede ser algo con lo cual te hayas sentido muy identificada, como Sí, atrapada, sí, atrapada es la palabra. cada estar en la 12. Entonces, mm. Luego vamos a ver, tienes el nodo norte en Virgo con el decanato de Cáncer en la casa 3 y eso desde una parte no evolucionada o no trabajada podría ser lo mismo de ser imprescindible para cubrir las necesidades de, de la familia, puede ser de los hermanos o, o una búsqueda del control para buscar una seguridad con la información que ibas obteniendo, que ibas aprendiendo, también podría ser. Sí, también me reconozco en eso. Desde una parte De evolucionada, sí. refugiarme en los aprendizajes, por ejemplo, podría ser, ¿no? En el aprendizaje intelectual, me Mm. refiero. Como un refugio, sí. Y como una búsqueda de, en cierto modo, ejerciendo un control en ese ámbito, ¿no? ¿Un control en qué sentido? Pues mientras estás con esa parte del estudio, pues está todo bajo control. Ah, sí, Luego, si vemos el nodo sur en el signo de Piscis, el decanato de Capricornio en la casa 9, eso puede haber sido una percepción del hermano mayor como una especie de salvador perdón. o, o también una especie de se sacrifica algo por el sentido del deber. Sí, con el sacrificio me reconozco más. Y luego el punto medio en Leo Aries en la casa 2, eso puede ser que sea una búsqueda de reconocimiento y que sea algo como una lucha, entre comillas, ¿para qué? Para sentir una especie de seguridad, una especie de valía también. Que eso podría estar resumiendo un poco la carta tropical.
Sí, eso ya se había salido también en la anterior y sí, sí, la búsqueda de reconocimiento es algo constante en mi vida, de Entonces está, validación sí. por parte de los demás. mm, Mm. Entonces esta carta también está hablando de cosas que se pueden convertir en recursos, pero también está hablando de, en cierto modo, de una identificación que puedes estar sosteniendo la parte inconsciente, ¿no? Y esos patrones. Y ahora vamos a ver la parte de la carta sideral, que como he comentado antes, estaría hablando de cómo es la parte que se desarrollaría con el tiempo cuando se trabaja la parte de la carta tropical y la memoria inconsciente. Entonces, por un lado tenemos la Tierra en el signo de Acuario, el decanato de Sagitario. Eso podría estar hablando de cómo uno de los recursos para que tú misma pudieras liberarte sería em, soltar o renovar toda la cuestión de las creencias, de los dogmas, em, ser autosuficiente con tus creencias también, o ser autosuficiente para crecer, pero principalmente lo veo más como renovar y soltar muchas creencias, como una resistencia. Eso estaría hablando también de tu resistencia actual a hacer este trabajo, ¿no? A soltar, renovar las ciertas creencias. ¿Para qué? Pues para ir más allá y para descubrir que hay un mundo, que hay un mundo para explorar. La luna la tienes en el signo de Tauro, decanato de Virgo. Entonces eso podría estar hablando de una resistencia a reconocer tu propio valor utilizando quizá em, el cuerpo y la sanación. Sí que estaría hablando de cómo conectar con lo físico, con el cuerpo, para ordenarte, para sanarte, como que en cierto modo hay una parte ahí de desorden. Luego, si vemos el sol lo tienes en Leo, en el decanato de Géminis. Eso puede estar hablando de cómo hay una parte de ti que se resiste a reconocer lo que tú comunicas, o una resistencia a ser auténtica o a ser genuina con tu niña interior. Entonces, el sol en Géminis, tú tienes el sol en tropical en Virgo, que puede ser un sol más de control, más de dominio, más de querer saber o analizar las cosas, pero el sol en sí ya te está hablando de la parte tuya evolutiva, está hablando de ser espontánea, de ser auténtica, de estar más conectada contigo misma y también para que tú puedas relacionarte con los demás de una forma más cotidiana, más ligera, más siendo tú misma, buscando incluso relaciones como más equilibradas. Pero también, en cierto modo, ese sol te está invitando a que en esta vida vayas yendo hacia una situación donde te reconozcas como huérfana. ¿Huérfana para qué? Para que puedas hacer el camino del héroe, para que seas libre. Y luego tenemos el punto medio, está en el signo de Cáncer, en el decanato de Capricornio. Y eso podría estar hablando de una resistencia en general a conectar, a cuidarte emocionalmente, para madurar, para autosostenerte, para ser, em, para encargarte de ti misma. O también podría estar hablando de esa resistencia a conectar por miedo a poner límites en la vida en general.
¿Por qué? Porque puede ser que se esté jugando mucho el tema de tu seguridad, seguridad emocional. ¿Te resuena esto en algún nivel? Sí, la verdad es que todo lo que has dicho me puedo reconocer de una manera o de otra, sí. Vale, ¿tienes alguna duda o querías preguntar algo de lo que hemos visto hasta ahora? Pues la verdad es que ha sido mucha información que me gustaría volver a escuchar para integrarla y poder eso, integrarla. Sí, así en este momento alguna duda en concreto no me surge, la verdad. Vale. Es que, claro, este tipo de lectura es bastante em, intenso porque se tocan tres mapas, porque son estructuras, cuestiones, patrones muy arraigados. Y sí que es verdad que a veces requiere, bueno, normalmente requiere un tiempo integrar la información, escuchar la información y darle como un sentido, ¿no? Para reconocerlo en uno mismo, porque estos mapas están activos toda la vida y este último, el sideral, es un mapa que pocas personas llegan a desarrollar o se llega a desarrollar una parte, no todo, porque depende del proceso que ha hecho cada uno. Así que bueno, pues y hay muchas personas que tienen resistencia a esta información porque en sí puede ser bastante confrontante para la personalidad, para la identificación, porque desestructura, ¿no? En cierto modo, lo que uno cree de sí mismo y, y puede pues sacarlo un poco de su lugar. Pues vamos a dejarlo aquí. Este era un ejemplo de una lectura así concisa de la astroanamnesis. Gracias, Rosa, por tu colaboración y Muchas gracias a ti. Ha sido muy enriquecedor y ya tengo ganas de volver a escucharlo para poder ir asimilando toda esta información. Muchas gracias. gracias a ti. Pues gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en otro vídeo. Un abrazo, chao.